2. Los sueños iniciales. 1. Sueño. El que sueña se halla en una reunión en la que, al despedirse, se pone el sombrero de otro en vez del suyo. El sombrero, como algo que cubre la cabeza, tiene en general el significado de lo que coge a la cabeza. El sombrero recubre como una idea superior toda la personalidad y le participa a esta su importancia. La coronación imparte al soberano la naturaleza divina del sol. El birrete de doctor presta la dignidad de sabio. Un sombrero ajeno procura una naturaleza de otra persona. Meiring se sirve de este motivo en el Golem, donde el héroe se pone el sombrero de Athanasius Pernat y a causa de ello es transferido a una vida ajena. Se ve con claridad suficiente en el Golem que es el inconsciente el que introduce al héroe con experiencias fantásticas. Se debe aquí destacar hipotéticamente la importancia de los paralelos de El Golem. Es el sombrero de Athanasius de un inmortal, de un ser intemporal, que en calidad de tal se ha de considerar un ser de validez general, siempre existente, que se diferencia del individuo único, casual, por decirlo así. El sombrero que rodea la cabeza es redondo como el círculo solar de la corona y contiene así la primera alusión al mandala. El sueño mandala número 9 confirmará el atributo de la duración imperecedera y el sueño número 35 la naturaleza mandala del sombrero. Como consecuencia general del cambio de sombreros, posiblemente debiéramos esperar un proceso similar al presentado en el Golem, es decir, un destacarse del inconsciente. El inconsciente está como una sombra con sus figuras detrás y apremia para introducirse en el consciente. 2. Sueño. Viaja en el tren. Se coloca en plena ventanilla e impide la visión a quienes viajan con él. Tienen que dejar libre la ventanilla a los demás viajeros. El proceso se ha puesto en movimiento y el soñante descubre que quita la luz al que está de pie detrás de él, o sea, al componente inconsciente de su personalidad. No tenemos ojos detrás, por tanto detrás es la región de lo invisible, o sea, del inconsciente. Si el soñante deja libre el acceso a la ventanilla, al consciente, entonces se tiene conciencia del contenido inconsciente. 3. Impresión hipnagógica visual. En la orilla del mar. El mar, inundándolo todo, irrumpe en tierra firme. El durmiente se ve luego en una isla solitaria. El mar es el símbolo del inconsciente colectivo, pues esconde profundidades insospechadas debajo de su superficie. Los que están detrás de él, la vaga personificación del inconsciente, irrumpen como una marea en la tierra firme del consciente. Tales irrupciones son inquietantes debido a ser irracionales e inexplicables para el afectado. Significan una alteración grave de la personalidad al construir enseguida un penoso secreto personal que aleja de su entorno a la persona afectada y la aísla de él. Se teme ser arrastrado por la anormalidad mental y con cierta razón, pues a los enfermos mentales les ocurre algo completamente similar. A pesar de todo, queda todavía un largo camino para recorrer desde la irrupción captada intuitivamente hasta ser vencido de un modo patológico. Pero el profano en la materia desconoce esto. La consecuencia de un aislamiento psíquico mediante el secreto es por lo común una vivificación sustitutiva de la atmósfera psíquica, que ocupa el lugar del contacto perdido con el prójimo. Es un motivo para una activación del inconsciente, del que surge después algo similar, como las ilusiones y alucinaciones de los caminantes del desierto, de los marinos y los santos. El mecanismo de estos fenómenos quizá tenga una explicación energética. Las relaciones normales con el objeto del medio que nos rodea se mantienen por medio de un determinado gasto de energía. Si se corta la relación con el objeto, se produce una retención de la energía, la cual, a su vez, ocasiona una imagen sustitutiva equivalente. Por ejemplo, así como la manía persecutoria tiene su origen en una relación que la desconfianza ha tornado enfermiza, también se produce, como sustitutivo de la vida normal del contorno, una realidad ilusoria en la que, en lugar de personas, son sombras inquietantes y fantasmales las que se mueven. De aquí se deriva que los hombres primitivos vieran en los desiertos lugares solitarios y despoblados,
unos sitios habitados por demonios y seres parecidos. 4. Sueño. Está rodeado por muchas figuras de mujer indeterminadas. Una voz le dice: «Primero tengo que marcharme lejos del padre». Se ha producido aquí una vivificación de la atmósfera psíquica mediante el concurso del sucubi, como se diría en el lenguaje de la Edad Media. Nos recuerda las visiones del egipcio San Antonio que Flaubert ha descrito tan sabiamente. El elemento alucinatorio del consciente se hace ostensible en la divulgación del pensamiento. El «primero tengo que marcharme lejos» exige un complemento que comienza con «para después». Probablemente sea «para después poder ir detrás del inconsciente», es decir, de la atracción de las mujeres. El padre, como representante del espíritu tradicional, tal como se manifiesta en religión y en el modo general de concebir el mundo, obstaculiza el camino del que sueña. Apresa al soñante en el consciente y los valores de éste. El mundo masculino tradicional, con su intelectualismo y su racionalismo, se hace ostensible como obstáculo, de donde se ha de deducir que el inconsciente que se acerca al soñante se halla en manifiesto contraste con las tendencias del consciente, y que el sujeto que sueña, a pesar de estos contrastes, muestra ya una gran tendencia a inclinarse hacia el inconsciente. Por tanto, parece que el inconsciente no está subordinado al juicio racional del consciente, sino que más bien puede que sea una experiencia sui generis. Naturalmente no le resulta fácil al intelecto admitir esto, pues con ello se exige un sacrificium intellectus, si no total, sí al menos en parte. Además, el problema que se nos presenta en este caso es difícilmente concebible por el hombre moderno, pues al principio éste no puede comprender al inconsciente como una esfera vivencial, peculiar y autónoma, sino como un apéndice intrascendente y como irreal del consciente. Este conflicto aparecerá todavía muchas veces en el transcurso de los posteriores sueños hasta terminar encontrando la fórmula adecuada para la correlación consciente-inconsciente e indicar a la personalidad la posición media correcta. También un conflicto de tal naturaleza no se puede solucionar mediante su entendimiento, sino tan solo mediante la experiencia del mismo. Ha de ser vivido cada escalón del proceso. No existe ninguna interpretación ni artificio de clase alguna con que se pueda eludir esta dificultad, pues únicamente de forma gradual se puede conseguir la unificación del consciente y el inconsciente. La resistencia del consciente frente al inconsciente, así como la subestimación de este último, es una necesidad histórica de la evolución, pues de otro modo no se podría en definitiva establecer jamás una diferenciación entre consciente e inconsciente. Pero el consciente del hombre moderno se ha alejado demasiado del hecho real del inconsciente. Hasta se ha olvidado que la psique no es en modo alguno nuestra intención, sino que es autónoma e inconsciente en su mayor parte. De aquí que en el hombre civilizado la aproximación del inconsciente origine el pánico, lo cual se debe, no en pequeña parte, a la amenazadora analogía con la perturbación mental. El intelecto no pone reparos a analizar el inconsciente como un objeto pasivo. Al contrario, tal forma de actuar respondería a lo que se espera racionalmente. Pero dejar que el inconsciente actúe y experimentarle como una realidad es algo que está por encima del valor y del poder del europeo medio, que prefiere sencillamente no comprender este problema. También resulta mejor así para los cortos de alcance, pues esta cosa no carece de riesgos. La experiencia vivida del inconsciente es un secreto personal difícil de comunicar, y solo a los menos, por ello aísla como ya se ha dicho antes. Pero el aislamiento se traduce en una vivificación compensadora del ambiente psíquico, y esto resulta inquietante. Las figuras que aparecen en este sueño son femeninas, con lo cual se señala la naturaleza femenina del inconsciente. Son hadas, sirenas, seductoras y lamias en la que fascinan al caminante solitario y le extravían. En forma similar aparecen en el comienzo de la Nequía de Polifilo las seductoras vírgenes. Una figura similar es la Melusina de Paracelso. 5. Impresión visual. Una serpiente describe un círculo en torno al durmiente que permanece inmóvil en el suelo como un árbol.
La descripción de un círculo fascinador es el medio mágico primitivo que utilizan todos los que tienen un propósito especial y secreto. Se protege así contra los perils of the soul, que amenazan desde el exterior, peligros que atacan a todos los que están aislados por el secreto. Inversamente, se utilizaba también desde muy antiguo este método para delimitar un territorio como sagrado e inviolable, sirviéndose para ello del succus primigenius, por ejemplo, en las fundaciones de ciudades. El hecho de que el durmiente permanezca en el centro como si hubiera echado raíces es una compensación de su impulso, casi insuperable, de escapar del dominio por el inconsciente. Percibe después de esta visión una agradable sensación de alivio. Y con razón, pues ha conseguido crear un protegido, un recinto tabú en el cual le es posible vivir la experiencia del inconsciente. Así se convierte en intención el aislamiento en otro caso inquietante. Se le da un sentido objetivo y se le priva por este medio de su carácter aterrorizador. 6. Impresión visual. Una figura embozada de mujer está sentada en una escalera. El motivo de la mujer desconocida, que denominamos ánima, técnicamente se presenta aquí por primera vez y ciertamente como personificación de la atmósfera psíquica vivificada, como antes de las muchas figuras de mujeres desconocidas. A partir de ahora se vuelve a presentarse en muchos sueños la figura de la mujer desconocida. La personificación significa siempre una actividad autónoma del inconsciente. Cuando hace acto de presencia una figura humana, esto quiere decir que inconscientemente comienza a actuar. La actividad de tales figuras tiene como mucha frecuencia un carácter anticipador, es decir, se anticipa a una actividad que el sujeto que sueña realizará personalmente más tarde. En este caso, es la escalera lo que se indica, con lo cual se alude a un ascenso o un descenso. Como el proceso que discurre en tales sueños tiene su analogía histórica en los ritos de iniciación, no parece superfluo señalar que la escalera planetaria de 7 escalones desempeña en él un papel importante, como sabemos, por ejemplo, por Apuleyo. Las iniciaciones del sincretismo de las postrimerías de la antigüedad ya impregnadas fuertemente de alquimia, así las visiones de Zósimo, se ocupan especialmente en la subida, sobre todo en la sublimación. La ascensión está representada también con frecuencia por la escalera. De aquí la ofrenda funeraria egipcia de una escalera para el Ka de los difuntos. La idea de la ascensión a través de los 7 círculos planetarios significa el regreso del alma a la deidad solar, en la que todos tienen su origen, según sabemos también, por ejemplo, por Firmicius Maternus. Por tanto, el misterio de Isis, que nos describe Apuleyo, culmina también en lo que la alquimia de la Baja Edad Media, que mediante la tradición arábiga se remontó de forma directa al acervo espiritual alejandrino, denomina solificatio. El iniciado es coronado como Helios. 7. Impresión visual. La mujer embozada se quita el velo que le oculta el rostro. Este resplandece como el sol. La solificatio se verifica en el ánima, proceso que posiblemente corresponda a la illuminatio, a la iluminación. Esta representación mística, por decirlo así, se halla en abierta contradicción con la postura racionalista del consciente, para la que la forma máxima de comprensión y entendimiento es únicamente la iluminación intelectual. Como es natural, esta postura no cuenta jamás con el hecho de que el conocimiento científico es satisfactorio tan solo para la cima actual de la personalidad, pero no para la psique colectiva, que se remonta a nebulosos tiempos remotos y que necesita un rito especial para su ligazón a la conciencia del presente. Por tanto, se prepara con toda evidencia una iluminación del inconsciente, la cual tiene más bien carácter de illuminatio que de ilustración racional. La solificatio se halla a una distancia infinita del consciente, al que le parece carismática. 8. Impresión visual. Un arco iris debería ser utilizado como puente, pero no se debe pasar por encima de él, sino por debajo. Quien pasa por el puente cae y se mata. Solo los dioses caminan con éxito por el puente del arco iris. Los mortales se caen de él y se matan, pero el arco iris es solo un hermoso reflejo que se extiende por el cielo, pero no un camino para seres dotados de cuerpo.
Estos tienen que pasar por debajo, pero debajo de los puentes corre el agua que sigue su pendiente. Esta alusión se confirmará más tarde. 9. Sueño. Una campiña verde donde pacen muchas ovejas. Es el campo de ovejas. Es posible que este sueño extraño, al principio indescifrable, tenga su origen en impresiones de la niñez, particularmente en ideas religiosas, las cuales no están muy lejos desde este aspecto. Por ejemplo, el Señor me apacienta en una verde pradera, o la alegoría cristiana de los primeros tiempos, el pastor y sus ovejas. El tema siguiente señala en esta dirección. 10. Impresión visual. La mujer desconocida está en el campo de las ovejas y señala el camino. El ánima, que ha anticipado ya la solificatio, aparece aquí como psicopompos, que señala el camino. El camino comienza en el campo de la niñez, es decir, en la época en la que la conciencia racional del presente no se ha separado todavía del alma histórica, del inconsciente colectivo. Cierto que la separación es inevitable, pero conduce a un tal distanciamiento respecto de aquella psique prehistórica crepuscular en que entra en juego una pérdida del instinto. La consecuencia de esto es la falta de instinto y con ella la desorientación en situaciones humanas generales. Pero la separación lleva aparejado también que el campo de la niñez permanezca definitivamente infantil y se convierta, así, en una fuente constante de impulsos y tendencias infantiles. Como es lógico, estos intrusos resultan sumamente desagradables al consciente, que por ellos lo relega de una manera consecuente, pero la lógica de la relegación sirve simplemente para crear un alejamiento todavía mayor respecto del origen y por tanto aumenta la carencia de instintos hasta la falta de alma. En consecuencia, el consciente es sofocado por completo por el infantilismo o se ha de defender contra él, en todo momento estérilmente con cínica senilidad o con amargada resignación. Se ha de ver, por consiguiente, que la postura sensata de la conciencia actual, a pesar de sus éxitos indiscutibles, está infantilmente inadaptada en muchos aspectos, y se ha tornado por ello contraria a la vida. Esta se ha secado, se encuentra obstaculizada, y por tal causa exige el descubrimiento de las fuentes. Pero la fuente no puede ser descubierta si el inconsciente no se presta a retroceder al campo de la niñez, para en él, como antaño, recibir las instrucciones del inconsciente. No es infantil tan solo el que continúa siendo niño demasiado tiempo, sino también el que se separa de la niñez y opina que ya no existe lo que él no ve. Sin embargo, el que regresa al campo de la niñez cae en el miedo de tornarse infantil, porque no sabe que todo lo originariamente anímico tiene su rostro doble, uno que mira hacia adelante y otro que lo hace hacia atrás. Es equívoco y por consiguiente simbólico como toda realidad viva. En el consciente nos hallamos en una cumbre y opinamos infantilmente que el camino a seguir discurre hacia alturas más elevadas, por encima de la cumbre. Es este el puente quimérico del arco iris. Para alcanzar la próxima cumbre se ha de bajar antes al campo donde los caminos empiezan a separarse. Anteriormente, el motivo de los escalones y las escaleras apunta hacia el proceso de cambio anímico y sus peripecias. Un ejemplo clásico de esto nos lo ofrece Zósimo con su ascenso y descenso por los 15 escalones de luz y oscuridad. Naturalmente no es posible liberarse de la niñez sin ocuparse extensamente en ella, según se sabe ya desde hace largo tiempo por las investigaciones de Freud. No se consigue nada a este respecto con un simple conocimiento intelectual, sino que lo único efectivo es un nuevo recordar, que al mismo tiempo un nuevo vivir las experiencias. Es mucho lo que se queda atrás sin resolver a causa del rápido curso de los años y de la poderosa irrupción del mundo recientemente descubierto. Pero esto no supone una liberación, sino que tan solo un alejamiento. Por tanto, si pasados los años se recuerda de nuevo la época de la niñez, se descubren fragmentos todavía vivos de la propia personalidad que, rodeándonos, se unen a nosotros y nos vuelven a inundar con los sentimientos de los primeros años. Pero tales fragmentos se hallan todavía en estado infantil, por lo cual son fuertes e inmediatos. Solo cuando vuelven a unirse con el consciente adulto pueden perder su aspecto infantil y ser corregidos. Este inconsciente personal ha de ser liquidado primero,
es decir, hecho consciente, pues de lo contrario no se puede abrir el acceso al inconsciente colectivo. El viaje con el padre y la madre que se hace arriba y abajo por muchas escaleras responde a este cambio consciente de contenidos infantiles todavía no integrados. 13. Sueño. El padre exclama preocupado: «Este es el séptimo». Evidentemente, durante el caminar por la gran cantidad de escaleras ha ocurrido un acontecimiento que es llamado el séptimo. El 7 corresponde al escalón más alto y sería, por tanto, en el sentido de la iniciación, lo más anhelado y deseado. Pero en el sentido del espíritu tradicional, la solificatio es una idea fantástica, mística y, por tanto, raya en la locura, pues tal insensatez solo se ha pensado antaño, en los oscuros tiempos de nebulosas supersticiones, mientras que el claro y refinado mundo espiritual de nuestra época ilustrada ha superado hace ya mucho tiempo tales nebulosidades. Y ciertamente hasta un punto que ya solo se encuentran iluminados de tal especie en los manicomios. No es de extrañar que el padre se manifestase preocupado, como la gallina que ha empollado huevos de pato, y cae en la desesperación a consecuencia de las tendencias acuáticas de su descendencia. Si esta interpretación de que el séptimo significa el grado máximo de esclarecimiento es válida, tendría que concluir con ella realmente en principio el proceso de la integración del inconsciente personal. Comenzaría entonces a abrirse el camino del inconsciente colectivo, y esto explicaría en suficiente medida la preocupación del padre como representante del espíritu tradicional. A pesar de todo, el regreso al claroscuro inicial del inconsciente no significa que se haya de prescindir por completo ahora de la gran conquista del padre. Concretamente, de la diferenciación intelectual de la conciencia. Se trata que el ser humano ocupe el lugar del intelecto, pero no uno como el imaginado por el sujeto que sueña, sino otro más suave y perfecto. Pero esto significa que en la extensión de la personalidad han de entrar toda clase de elementos, cosa que se le antoja todavía penoso e incluso imposible. El padre, que tan angustiado exclama: «Este es el séptimo», es un componente psíquico del soñante, y la preocupación de aquel es, por consiguiente, la suya propia. En consecuencia, se ha de considerar la interpretación de que el séptimo no puede referirse solo quizá a una cumbre, sino también a algo desfavorable. Por ejemplo, encontramos este motivo en el cuento de Pulgarcito y el ogro. Pulgarcito es el último de 7 hermanos. Cierto que su tamaño diminuto y su astucia son inofensivos, pero él es quien conduce a sus 6 hermanos al castillo del ogro, mostrando así su doble condición de acarreador de la suerte y la desgracia, una doble naturaleza peligrosa. Dicho de otro modo, él es también el ogro que devora a las personas. Los 7 son, desde tiempos remotos, los 7 dioses planetarios. Forman lo que los textos de las pirámides denominan Paut Neteru, una sociedad de dioses. Y aunque ahora una sociedad es denominada como los 9, se muestra con frecuencia que no son solo 9, sino 10 y hasta más en ocasiones. Por tanto, Maspero dice que en especial son capaces de evolución el primero y el último de la serie, y que respectivamente pueden ser doblados sin que se perjudique al número 9. Algo similar ocurrió también con el clásico Paut de los dioses grecorromanos y babilonios, respectivamente de la época posclásica, cuando los dioses degradados a la categoría de demonios se hubieran retirado en parte a los lejanos astros y en parte a los metales del interior de la Tierra. Y así resultó concretamente que Hermes Mercurio poseía una doble naturaleza como dios de la revelación y como espíritu del Mercurio, motivo por el cual fue considerado hermafrodita. Como Mercurio es el que se halla más próximo al Sol, por lo cual es el más emparentado con el oro. Pero en calidad de Mercurio disuelve el oro y por tanto apaga el resplandor solar de éste. Esto hizo que durante toda la Edad Media fuera el enigmático objeto de una especulación de la filosofía de la naturaleza, ora en espíritu servicial, dispuesto a ayudar, un asesor, compañero, un familiaris.
ora un servus o cervus fugitivus, el siervo o ciervo fugitivo. Un duende evasivo, engañador, bromista que empujaba al alquimista a la desesperación. Un duende que tiene en común muchos atributos con el diablo, dragón, león, águila y cuervo, por ejemplo, por citar solo los más principales. En la serie Alquimista de los dioses es el más bajo como prima materia y es el más alto como lapis philosophorum. El Spiritus Mercurialis es el soberano, Hermes Psicopompos, y la desesperación de los alquimistas, de los cuales es suerte y perdición. Su doble naturaleza le faculta para ser no solo el 7, sino también el octavo, concretamente ese octavo del Olimpo en quien nadie pensaba aún. Fausto, segunda parte. Es posible que quizá le parezca extraño al lector que nos ocupemos aquí de un campo tan apartado como lo es el de la alquimia medieval, pero la magia negra no está tan distante de nosotros como creemos, pues el soñante, dada su condición de persona culta, es posible que haya leído el Fausto. Y el Fausto es un drama alquimista de principio a fin, aunque el hombre culto de hoy no tenga la menor sospecha de ello. Si bien es verdad que nuestra conciencia no comprende todo ni muchísimo menos el inconsciente, sin embargo, toma buena nota de las singularidades sagradas primitivas para evocarlas en el momento oportuno. Es posible que a nuestro sujeto que sueña le haya ocurrido con el Fausto lo que al joven Goethe en la época de Leipzig, cuando estudiaba Teofastro Paracelso con Fraulein von Klettenberg. Fue entonces cuando se le grabó el misterioso quid pro quo del 7 y el 8 sin que su conciencia lo hubiese adivinado, como quizá debamos suponer. El sueño que sigue muestra que no está fuera de lugar el recuerdo del Fausto. 14. Sueño. El soñante está en América y busca para sí un empleado con perilla. Según se dice, todo el mundo tiene un empleado así. América es el país de lo práctico, de las líneas rectas, sin que se sospeche en ella la existencia del aire de superioridad europeo. De una manera práctica, uno se representaría en ella el intelecto como empleado. Cierto que esto parece un crimen de lesa majestad y pudiera por ello ser objeto de reparos. Por lo tanto, resulta tranquilizador saber que todo el mundo hace lo mismo, como ocurre en América. El hombre de la perilla es el viejo conocido Mefistófeles, al cual ha colocado Fausto y al que no le estaba permitido triunfar sobre éste de un modo definitivo, a pesar de que Fausto se atrevió a descender al sombrío caos del alma histórica y aceptó la cambiante vida, no sin riesgos, surgida de la inmensidad del caos. Según resultó de preguntas que se formularon después al sujeto soñante, éste reconoció en el de la perilla al ser al mismo tiempo mefistofélico. La versatilidad del entendimiento, así como su inventiva y su tendencia científica, son atributos del mercurio astrológico. Por tanto, el hombre de la perilla representa al intelecto, el cual es introducido aquí por el sueño como un auténtico familiaris, es decir, como espíritu servicial, aunque un poco peligroso. De esta forma, el intelecto es llevado a un segundo término desde la posición superior que ocupaba al principio, señalándole a fuego al mismo tiempo con la marca del demonio. No es que quizás se haya tornado así demoníaco a partir de tal momento, pues lo era ya antes, pero el señador no se había dado cuenta de estar poseído por el intelecto como por una instancia superior, tácitamente reconocida. Ahora tiene una posibilidad de ver un poco de cerca esta función, que antes se había presentado como dominante, indiscutible y decisivo de la vida anímica del sujeto. Este podría decir con Fausto, o sea que este era el secreto de la cuestión. Mefistófeles es el aspecto diabólico de toda función psíquica, que se libera de la jerarquía del conjunto hasta alcanzar la independencia y el dominio absoluto. Pero este aspecto solo comienza a percibirse cuando, como en este sueño, tiene lugar una separación y objetivación y respectivamente una personificación de la función. El perilla hace también acto de presencia en la literatura alquimista y ciertamente en el Tratado Áureo de la Piedra Filosofal de 1625, es decir, una parábola contenida en el que Herbert Sieber ha estudiado psicológicamente. Un joven de perilla negra se encuentra en compañía de los viejos filósofos de barba blanca,
Silverer no está seguro de si esta figura puede ser la del diablo. En calidad de metal, Mercurio se adecúa extraordinariamente a la caracterización de lo líquido, es decir, del entendimiento que se mueve. Por consiguiente, Mercurio es para los alquimistas tan pronto un spiritus como el aqua permanens, la cual no es otra cosa que el argentum vivum. 15. Sueño. La madre echa agua de una palangana a otra. Solo al llegar al sueño 28, el soñante recuerda que esta palangana era la de su hermana. Esto se efectúa con gran solemnidad, pues tiene una gran importancia para el medio ambiente. El soñante es después expulsado por el padre. Nos encontramos aquí de nuevo con el motivo de la sustitución. Véase sueño número 1. Uno es puesto en lugar de otro. El padre está acabado, ahora comienza la acción de la madre. Lo mismo que el padre representa la conciencia colectiva, el espíritu tradicional, la madre es la representación del inconsciente colectivo, la fuente del agua de la vida. Véase la significación materna de agua, de la fons signatus, como atributo de María. El inconsciente cambia la localización de las fuerzas vitales, con lo cual se indica una modificación del punto de vista. El recuerdo posterior del sujeto que sueña nos permite reconocer quién es ahora el origen de la fuente de la vida, la hermana. La madre está por encima del hijo, pero la hermana está a la altura de éste. Por tanto, la degradación del intelecto libera de la supremacía del inconsciente y con ello del infantilismo. Cierto que la hermana es todavía un residuo del pasado, pero sabemos por sueños posteriores que fue la portadora de la imagen del ánima. Quizá podamos admitir, por tanto, que el traslado del agua de la vida a la hermana significa en el fondo la sustitución de la madre por el ánima. El alma se convierte así en un factor dispensador de vida, en una realidad anímica que se enfrenta de modo incompatible con el mundo del padre. ¿Quién podría, sin riesgo de su salud mental, explicar como obligatoria para su conducta el alejamiento del inconsciente, presuponiendo que en realidad exista alguien que se pueda imaginar algo en este sentido? Pero quien es capaz de imaginarse algo en este sentido comprenderá, sin necesidad de más explicaciones, qué ofensa tan monstruosa supone para el espíritu tradicional un cambio de tal naturaleza. Especialmente y en primer lugar para el espíritu que se ha puesto en la Iglesia un cuerpo terrenal. Ha sido este sutil desplazamiento psíquico de la posición el que, por ejemplo, ha obligado a los antiguos alquimistas a rodear todo de misterio a propósito, y el padrino de todas las herejías posibles. Por ello es lógico que el padre le expulse acto seguido, lo cual no significa sino excomunión. Concretamente, el sujeto que sueña es católico, pero quien reconoce a la psique en su realidad y la admite, cuando menos como un factor codeterminante ético, ofende al espíritu traído, que ha reglamentado desde hace muchos siglos exteriormente la esencia anímica por medio de instituciones y de la razón. No es que el instinto irracional se rebele eo ipso contra el orden firmemente establecido, pues al fin y al cabo él es él mismo una figura solidísima a consecuencia de las leyes que rigen su interior, y además la causa primitiva creadora, también todo el orden que surge de ella, igualmente en su forma más divina, es paso y transición. Pero el establecimiento del orden y la desunión de lo conjuntado escapan a todo capricho humano, a pesar de todas las apariencias exteriores de lo contrario. El secreto es que sólo posee vida lo que se puede levantar de nuevo por sí mismo. Es conveniente que estas cosas sean difícilmente comprensibles y gocen por tal razón de un ocultamiento salutífero, pues los cortos de entendimiento resultan molestados por ellas con demasiada facilidad y empujados a la confusión. Frente a esto, el dogma, sea de naturaleza religiosa, filosófica o científica, ofrece una protección efectiva y la excomunión es, por tanto, una consecuencia necesaria y útil, considerada desde el punto de vista social. El agua que la madre, el inconsciente, echa en la jofiana del ánima es un símbolo acertada de lo vivo de la esencia anímica. Los antiguos alquimistas no se cansaban de idear sinónimos expresivos a este respecto. La llamaron agua nostra, mercurius vivus, argentum vivum,
vinum ardens, aqua vitae, succus lunariae, etc., con los que ellos, en contraste con la obligada incorporeidad del espíritu abstracto, querían caracterizar a un ser vivo, un ser al que no es ajena la materialidad. La expresión succus lunariae indica con suficiente claridad la nocturnidad del origen. Y aqua nostra, lo mismo que mercurius vivus, mercurio, el carácter terrenal de la fuente. La acetum fontis es una poderosa agua fuerte que por un lado disuelve todas las cosas que han llegado a serlo y por otro lleva a la más duradera de todas las formaciones, concretamente a la misteriosa lapis. Posiblemente parezca con razón que estas analogías sean demasiado rebuscadas, pero yo remito aquí los sueños 13 y 14 del capítulo siguiente, donde este simbolismo vuelve a ser recogido de nuevo. La importancia de la acción para el medio ambiente percibida en un sueño por el sujeto indica el alcance colectivo del sueño. También el hecho de que así se da una decisión que influye grandemente en la postura del soñante. El hecho de que extra ecclesiam nulla salus se basa en que una institución es un camino seguro y transitable con una meta indicable, cierta y que fuera de ella no se encuentra ningún camino ni meta alguna. No se debe subestimar la estremecedora importancia de este extravío en el caos, aun sabiendo que es conditio sine qua non de toda la renovación del espíritu y de la personalidad. 16. Sueño. Está echada un as de tréboles. Un 7 aparece a su lado. El as, como 1, es la carta más baja y la de más valor. El as de tréboles, con su forma de cruz, hace alusión al simbolismo cristiano. Este es el motivo de que el alemán hablado en Suiza la palabra trébol se diga también cruz. La forma de 3 hojas contiene a la vez una alusión a la Trinidad de un Dios. Lo más inferior y supremo es principio y final, alfa y omega. El 7 aparece después y no antes del as de tréboles. Con arreglo a esto, la oración puede significar concepto cristiano de Dios. Después, los 7 escalones. Los 7 escalones o grados simbolizan la transformación, que comienza con el símbolo cruz trinidad y culminaría, según la alusión arcaizante de los sueños 7 y 13, en la solificatio. Pero no es esta solución la que se apunta aquí. De la Edad Media conocemos otra transición distinta a la regresión al Helios de la Antigüedad, que fue intentada sin éxito con Juliano el Apóstata. En la transición a rosa, expresado mediante la fórmula per crucem ad rosam y condensada en la Rosacruz de la Alta Edad Media, en donde el carácter solar desciende del Sol celeste a la respuesta de la Tierra a la faz del Sol, concretamente a la flor. La cualidad solar es el símbolo de la floración áurea, conservada todavía de la alquimia china. Un último eco de la rosa podría ser la flor azul de los románticos, la cual cierto que vuelve la vista hacia los claustros medievales en ruinas, pero siendo al mismo tiempo un modesto hecho nuevo en su propicia terrenalidad. Pero también la luz áurea del sol tuvo que prestarse a descender y encontró su analogía en la luz del oro terreno, que, en calidad de aurum nostrum, al menos para los espíritus refinados, se había desprendido de la grosera materialidad del metal. Para estos era indudablemente de naturaleza simbólica y por ello se le distinguía con atributos tales como vitreum o philosophicum. Su analogía solar, demasiado clara, fue probablemente también la que le impidió alcanzar la dignidad filosófica máxima, que concretamente recayó en la lapis philosophorum, pues por encima de lo cambiado estaba lo que se iba transformando, que constituye una de las cualidades mágicas de la piedra maravillosa. El Rosarium dice: «Quia lapis noster scilicet argentum vivum, accidentale quod pretulit se auro et vicit illut, est illut quod occidit et vivere facit». En relación con la significación filosófica de la lápiz, resulta especialmente explicativo el pasaje siguiente, extraído de un tratado atribuido a Hermes. «Intelligite fili sapientum quod hic lapis precisissimus clamat».
el lumen meum omne lumen superat, ac mea bona omnibus bonis sunt sublimiora. Ego gignoc lumen tenebrae autem nature mea sunt. 17. Sueño. Un largo caminar. El que sueña encuentra en el camino una flor azul. El caminar sin más es reconocer caminos que no conducen a ninguna meta, y por ello es al mismo tiempo una búsqueda y un cambio. Y de repente sale al encuentro del caminante el florecimiento de una rosa azul en el camino, sin propósito. Un retoño casual de la naturaleza que recuerda amistosamente lo romántico, lírico que antaño echó yemas en una época juvenil, cuando la imagen del mundo científico no se había separado aún dolorosamente de la experiencia real del mundo, o más bien cuando precisamente comenzaba la separación y la mirada dirigida hacia atrás contemplaba ya el pasado. Es en realidad como una seña amistosa, un numen del inconsciente, el que al despojado del camino seguro y de la pertenencia a lo que significa salvación para el ser humano, le muestra el lugar histórico donde encuentra un espíritu amigo y hermano, y donde se halla ese germen que también podría desarrollarse en él. Pero el sujeto que sueña no sospecha nada aún del oro del sol, que une a la flor inocente con los escándalos de la alquimia y con el sacrilegio pagano de la solificatio. Concretamente, la flor áurea de la alquimia es también en ocasiones una flor azul, la flor zafírea del hermafrodita. 18. Sueño. Un hombre le ofrece monedas de oro en la palma de la mano, pero el soñante las arroja al suelo. Indignado e inmediatamente después lamenta su acción hasta un punto máximo. Después se celebra un espectáculo de variedades en un lugar delimitado. La flor azul ha traído ya aquí su historia. El oro se ofrece y es rechazado con indignación. Ciertamente es comprensible la falsa interpretación del aurum philosophicum. Pero apenas ha ocurrido, surge ya el arrepentimiento por haber arrojado el valioso secreto y haber respondido así equívocamente a la pregunta de la Esfinge. Algo similar le ocurrió al héroe de El Golem cuando el fantasma le ofreció un puñado de granos y aquel lo rechazó. Ciertamente es comprensible el rechazo a causa de la grosera materialidad del metal amarillo con su odioso regusto de base monetaria y la insignificancia de los granos. Por ello es tan difícil encontrar la lapis porque es exilis, insignificante, porque invia eiectus invenitur, porque es lo más barato, lo que existe en todas partes, implanitie, in montibus et aquis. Tiene este aspecto ordinario en común con el tesoro de Spitaler, en Prometeo y Epimeteo, por cuya razón no es reconocido por ninguno de los que tienen experiencia del mundo. Pero la lapis invia eiectus se pudo también convertir en angularis, y la sospecha de esta posibilidad ocasiona al sujeto soñante los remordimientos más vivos. Entra en la trivialidad del aspecto exterior el hecho de que el oro sea amonedado, es decir, se le dé forma, sea acuñado y valorado. Aplicado a lo anímico, sería esto lo que Nietzsche reprocha en Zaratustra. Concretamente, dar nombres a la virtud. A consecuencia de dársele forma y denominación, el ser anímico se diluye en unidades amonedadas y valoradas. Pero esto es posible tan solo porque el ser anímico es una diversidad innata, un amontonamiento de unidades heredadas no integradas. El hombre natural no es una individualidad, sino una partícula de masa y masa, un ente colectivo hasta un punto que no está siquiera seguro de su yo. Por ello necesita ya desde tiempos antiquísimos de los misterios de la transformación que le convierten en algo, y le arrancan con ello de la psique colectiva, similar a lo animal, que es un simple muchas cosas. Pero si se rechaza la insignificante multiplicidad del hombre dado, es imposibilitada así también su integración, al llegar a ser una individualidad. Y esto es la muerte espiritual. La vida no es algo que acontezca en sí, sino que es real cuando se adquiere conciencia de ella. Solo la personalidad unificada puede experimentar la vida,
Pero no lo puede ese acontecimiento escindido en aspectos parciales que se llama también ser humano. La peligrosa multiplicidad a que elude ya el sueño número 4 es compensada por el sueño 5, donde concretamente la serpiente describe el círculo fascinador y delimita así el recinto tabú, un témenos. De forma similar aparece aquí el símbolo del témenos en situación parecida, símbolo que ahora resume los muchos en una acción unitaria, una reunión divertida en el aspecto superficial, pero que perderá enseguida su carácter jocoso. El juego del macho cabrío se convierte en tragedia. Según todas las analogías, el juego del sátiro es una acción misteriosa de la que posiblemente debamos suponer que su objeto, como en todas partes, era volver a unir al ser humano con la serie natural de los antepasados, y así con la fuente de la vida, algo semejante a la suposición de que el relato indecente, el de las damas atenienses en los actos misteriosos eleusinos, era bueno para la fertilidad de la tierra. Véase también el relato de Heródoto sobre las exhibiciones con motivo de las fiestas de Isis en Bubastis. Pero la alusión del significado compensador del témenos queda de antemano en sombras para el sujeto que sueña. El peligro de la muerte del espíritu, conjurado por el rechazo de las correlaciones históricas, le tiene mucho más ocupado, cosa bien comprensible. 19. Impresión visual. Una calavera. El sujeto que sueña quiere retirarla con el pie, pero no puede. El cráneo se transforma gradualmente en una esfera roja, y después en una cabeza de mujer que despide luz. Los monólogos de Fausto y de Hamlet con la cabeza recuerdan la estremecedora carencia de sentido de la existencia humana cuando se extiende sobre ella únicamente la palidez del pensamiento. Fueron opiniones y juicios implicados los que permitieron al soñante rechazar el ofrecimiento equívoco o insignificante. Pero al intentar resistirse a la visión inquietante, la calavera se transforma en la esfera roja, a la que posiblemente podamos atribuir el significado de un sol naciente, pues se transforma enseguida en la luminosa cabeza de mujer, que recuerda directamente la visión número 7. Es evidente que ha tenido lugar en este caso una enantiodromía. Después del rechazo, el inconsciente surge ahora con tanta más fuerza. Primero con el antiguo símbolo de la unidad y divinidad de la individualidad, del sol. Después pasando al motivo de la mujer desconocida, la cual es personificación del inconsciente. Naturalmente se encuentra en esto no solo el arquetipo del ánima, sino también la relación con la mujer real, que es de un lado personalidad humana y de otro recipiente de la esencia anímica. Véase número 15, palangana de la hermana. En la filosofía neoplatónica, el alma tiene una acentuada relación con las figuras de la esfera. La sustancia del alma está colocada en torno a las esferas concéntricas de los 4 elementos por encima del cielo de fuego. 20. Impresión visual. Un globo sobre el que está de pie la mujer desconocida adorando al sol. Esta impresión es una ampliación de la visión número 7. El rechazo significa evidentemente una destrucción de todo el desarrollo que alcanza hasta el sueño número 18. Por ello aparecen de nuevo aquí los símbolos del principio, bien que en forma ampliada. Tales enantiodromías son en definitiva características de las series oníricas. Sin la intervención del consciente, el inconsciente perseveraría en un movimiento ondulatorio carente de resultado, como se dice del tesoro, que florece y asciende durante 9 años, 9 meses y 9 noches, y si no es encontrado en la última noche, se hunde de nuevo para comenzar el juego desde el principio. Es posible que el globo surja de la idea de la esfera roja, mientras esta es el sol. El globo es más bien una figura de la tierra, en la que está el ánima y adora al sol. Así se establece una separación entre el ánima y el sol, con lo cual se remite al hecho de que el sol define un principio distinto del alma. Concretamente, la última es una personificación del inconsciente. El sol, en cambio, es un símbolo de la fuente de la vida y de la totalidad definitiva del ser humano,
como se apunta en la Solificatio. Pero el sol es un símbolo de la antigüedad, con el cual estamos muy vinculados. Sabemos también que los cristianos de los primeros siglos tuvieron que esforzarse un poco para distinguir entre el sol naciente y Cristo. El ánima del soñante parece ser todavía una adoradora del sol, es decir, pertenece esencialmente a la antigüedad, y ciertamente por una razón, porque el consciente, enfocado de un modo racionalista, se dedicó muy poco o nada en absoluto al alma, y en consecuencia no hizo posible ninguna modernización, mejor expresado, cristianización. Incluso parece que la diferenciación del intelecto desarrollada en la Edad Media cristiana a causa del entrenamiento escolástico ha obligado al ánima a efectuar una regresión a la antigüedad. El Renacimiento nos ofrece pruebas más que suficientes de esto. La más clara de todas es la hipnoteromaquia de Polifilo, el cual encuentra su ánima, la dama Folia, en la reina Venus, desligada de todo carácter cristiana, pero agraciada con todas las virtudes de la antigüedad. Con razón aquel siglo consideró el Polifilo un libro de misterios. Por consiguiente, con este ánima nos sumergimos en la antigüedad. Yo no consideraría una equivocación si alguien explicase la enantiodromía antes descrita ex effectu como un eludirse de la arriesgada e improbable regresión a la antigüedad. Teorías básicas fundamentales a la filosofía alquimista se remontan directamente en sus textos al sincretismo de los últimos tiempos de la antigüedad, según ha demostrado de manera suficiente Ruska para la turba. Por consiguiente, la alusión alquimista permite olfatear de plano la antigüedad y, en consecuencia, también hace suponer una regresión a los preliminares paganos. Posiblemente nos resulte superfluo destacar con todo énfasis en este lugar que el sujeto soñante no ha tenido la mejor sospecha consciente de todas estas cosas. Pero en el inconsciente se ha sumergido en tales nexos, que se expresan también históricamente, por lo cual se comporta en su sueño como si fuera un conocedor de estos extraños fenómenos de la historia del espíritu. En realidad es inconscientemente un exponente de la evolución anímica autónoma, como el alquimista medieval o el neoplatónico de la antigüedad. Por tanto, sirviéndonos de su inconsciente, se podría describir cum grano salis, historias que asimismo pudieran ser extraídas de textos existentes objetivamente. 21. Impresión visual. Está rodeado de ninfas. Una voz dice: «Hemos estado siempre ahí. Lo ocurrido es que no te has dado nunca cuenta de nuestra presencia». La regresión se remonta aquí a inequívocas ideas de la antigüedad. Al mismo tiempo se recoge de nuevo la situación del sueño número 4 y con ella la situación de rechazo del sueño número 18, que había conducido en el sueño número 19 a enantiodromía precautoria. Ciertamente la imagen está amplificada por el reconocimiento alucinatorio de tratarse de un estado de causa siempre existente, pero no ha tenido en cuenta hasta ahora. Con esta constatación, la psique inconsciente se une al consciente como coexistente. El fenómeno de la voz tiene en el sujeto que sueña el carácter indiscutible y definitivo. Es decir, la voz expresa una verdad o una condición que ya no se puede poner seriamente en duda. El hecho de haber tenido lugar un contacto con tiempos remotos, o sea, como estratos profundos de la psique, es recogido por la personalidad inconsciente del sujeto que sueña, y se participa también al consciente como una sensación de seguridad relativa. La visión del sueño número 20 representa al ánima como adoradora del sol, la cual en cierto modo ha salido de la esfera, o forma esférica, pero la primera forma esférica es el cráneo. Según el parecer antiguo, la cabeza y el cerebro respectivamente son la sede del ánima intellectualis. De aquí que el recipiente del alquimista deba ser redondo como la cabeza, con objeto de lo que surge de la vasija sea redondo también, concretamente sencillo y perfecto, como el anima mundi. La coronación de la obra es la producción de lo redondo, lo cual está en el principio como materia globosa y en el fin como oro. A esto se podría referir la alusión de lo siempre existido,
Se anuncia también el carácter regresivo de la visión en el hecho de que, como en el sueño número 4, aparecen muchas figuras de mujer, pero esta vez están caracterizadas como mujeres de la antigüedad, lo que apunta a una regresión histórica, como la adoración del sol en el sueño número 20. La descomposición del ánima en muchas significa tanto como una dilución en lo indeterminado, es decir, en el inconsciente, por lo cual se ha de suponer que discurre paralelamente a la regresión histórica una disolución relativa del consciente, un proceso que se puede observar en medida máxima en los casos de esquizofrenia. La disolución del consciente, el abaissement du nouveau mental, para hablar con Pierre Janet, se aproxima a un estado mental primitivo. Un paralelo a esta escena de ninfas es el Regio Ninfídica de Paracelso, que se menciona en el tratado De Vita Longa como situación original e inicial de proceso de individuación. 22. Impresión visual. En la selva, el elefante está un poco amenazador. Después aparece un gran antropoide u oso u hombre de las cavernas con una maza, que amenaza con lanzarse sobre el sujeto que sueña. De repente hace acto de presencia el de la perilla, quien mira con tal fijeza al atacante que éste parece quedar fascinado. Pero el sujeto que sueña siente mucho miedo. La voz dice: «Todo ha de ser gobernado por la luz». La multiplicidad de ninfas se ha descompuesto en componentes aún más primitivos, es decir, la vivificación del ambiente psíquico ha aumentado considerablemente, por lo que se ha de deducir que ha aumentado en forma proporcional el aislamiento del individuo frente a sus coetáneos. No es difícil atribuir al sueño número 21 el aislamiento acrecentado, sueño en el que aparece fijada y recogida como real la unión con el inconsciente. Este hecho sumamente irracional desde el punto de vista del consciente forma un secreto que se guarda con miedo, sobre cuya justificación de su existencia no se podría, naturalmente, llegar a acuerdo alguno con ningún ser humano calificado de inteligente. Si el secreto se comunicara, el sujeto sería considerado un necio absoluto. La salida de la energía al medio ambiente queda así limitada de una forma considerable y resuelta en un enérgico incremento en la parte inconsciente. De aquí el aumento anormal de la anatomía de las figuras inconscientes hasta la agresión y el miedo real. Comienzan a ser desagradables las variedades antes divertidas de las figuras inconscientes. Gracias a construcciones auxiliares estéticas se puede añadir todavía con facilidad ninfas de la antigüedad, pues detrás de estas figuras graciosas no se sospecha en modo alguno la existencia del secreto dionisíaco de la antigüedad, el juego del sátiro y su implicación trágica, el sangriento desplazamiento del dios convertido en animal. Se tuvo necesidad de un Nietzsche para poner al descubierto en toda su debilidad la idea de que el humanismo europeo tenía de la antigüedad, y lo que significaba Dionisios para él. Posiblemente se deba tomar en serio lo que dice a este respecto, o todavía más, lo que ocurrió a él. Sin duda de ninguna clase, en la fase prodrómica, de su fatal enfermedad sabía que sería presa del sombrío destino de Zágreo. Dionisios significa el abismo sin fondo de la apasionada disolución de toda particularidad humana en la divinidad animalizada del alma inicial. Una experiencia bienhechora y terrible de la que cree haber escapado una humanidad civilizada bien protegida, hasta que logra de nuevo desencadenar una nueva embriaguez de sangre, la cual despierta el asombro de todos los bien intencionados que culpan de ella al gran capital, a la industria de los armamentos, a los judíos y a los masones. En el último momento hace acto de presencia el amigo de la perilla como un deus ex machina, benéfico para el soñante fascinado con su mirada de antropoide que amenazaba con la destrucción. ¿Quién sabe cuánto tiene que agradecer la indiferente curiosidad de Fausto frente al aquelarre de la noche de Walpurgis, a la benéfica presencia de Mefistófeles con su punto de vista matter of fact? Posiblemente habría que desear a más de uno que todavía en el momento justo recordase la reflexión filosófica o científica, el intelecto tantas veces desacreditado. Quien ataca a éste resulta sospechoso de no haber vivido jamás lo que pudiera mostrarle para qué es bueno el intelecto y por qué la humanidad
se ha forjado este arma, haciendo para ello un esfuerzo increíble. No darse cuenta de tal cosa significa un extraño alejamiento respecto de la vida. Posiblemente el intelecto sea el diablo, pero este es el singular hijo del caos, al cual, más que a nadie, se le puede conceder la capacidad de proceder eficazmente con su madre. La experiencia dionisíaca da al diablo, que busca trabajo, suficiente que hacer, pues la polémica que sigue ahora con el inconsciente contrapesa con mucho de los trabajos de Hércules, según me parece. Un mundo de problemas que el intelecto no es capaz de resolver en el transcurso de siglos, por cuya razón se ha tomado vacaciones ya con harta frecuencia para recuperarse con la solución de problemas más sencillos. Por ello ha caído en el olvido el alma con tanta frecuencia durante largo tiempo, y por la misma razón posiblemente se sirva el intelecto tan a menudo de las palabras mágicas, apotropaicas, oculto y místico. Y también personas inteligentes quieren pretender haber dicho algo con ello. La voz explica por fin: todo ha de ser gobernado por la luz, con lo que posiblemente se aluda a la luz de la conciencia inteligente, a la illuminatio real y adquirida honradamente. No es posible seguir ignorando las tenebrosas razones del inconsciente con la ignorancia y sutilezas basadas en un miedo ordinario, mal disimulado, y mucho menos se pueden explicar con razonamientos pseudocientíficos, sino que se ha de conceder que en el alma existen cosas de las que no sabemos lo suficiente o nada en absoluto, las cuales poseen como mínimo el grado de realidad de todas las cosas del mundo físico, cosas que tampoco comprendemos en toda su extensión y que no obstante afectan del modo más permanente a nuestros cuerpos. Una investigación que afirme de su objeto que éste no es auténtico y que no es otra cosa que jamás ha llevado a conocimiento alguno. Con la actuación activa del intelecto comienza una fase en el proceso inconsciente, concretamente, la polémica del consciente con las figuras de la mujer desconocida, ánima, del hombre desconocido, sombra, del antiguo sabio, personalidad humana, y de los símbolos de la individualidad. Esto último será el objeto del capítulo siguiente.